Hola a todos y buenas noches. Aquí estamos de nuevo con el programa La Mesa Cuadrada y hoy tengo a mi lado David Bermejo, Buenas noches. licenciado en Teología, y también tenemos a doctor Raúl Perazo, el encargado de Capacitando a los Santos, el director de Capacitando a los Santos, y yo, Owen, el director de multimedia de Capacitando a los Santos. Qué bueno es poder estar juntos, Owen. Y como pueden ver, hoy está faltando Daniel. Desafortunadamente está atrapado, pegado en una presa, y ojalá nos pueda Vamos a acompañar. aclarar presa porque nos miran de diferentes partes del mundo. Presa en Argentina es un pedazo de pollo, pero presa en Costa Rica es cuando hay muchos autos, como por ejemplo en Colombia es un trancón. ¿Sí? Entonces, presa, trancón, tráfico. Entonces, había mucho tráfico en Costa Rica y hay mucho tráfico en Costa Rica, porque si no, los argentinos van a decir, pero ese hombre se fue a comer una presa de pollo. Entonces, ojalá que nos puedan llegar a acompañar más tarde. Para recordarles, en la mesa cuadrada nos reunimos hoy, en este caso somos tres, pero normalmente somos cuatro, a hablar de algún tema en específico y opinar y discutir. Les quiero recordar también que nos pueden visitar a nuestra página web, capacitandolosantos.org, para más información. También pueden ver nuestros videos, y hay también estudios que compartimos con ustedes. También estamos en Facebook, Capacitando a los Santos. Ahí también se pueden comunicar con nosotros. Pueden también ver los eventos que tenemos, y ahí compartimos todo. Y también aquí en nuestro canal de YouTube, si quieren más videos, si quieren seguir viéndonos, los invitamos a suscribirse a nuestro canal, y también a darle like a los videos nuestros. Muchas gracias por el apoyo que nos han dado. Ha sido inmenso cómo han respondido a este programa, y estamos muy agradecidos. Sí, la verdad que estamos sorprendidos y nos gustaría en este momento que si alguien nos está escuchando y el audio no está saliendo bien, que nos avise por un mensajito, tal vez por WhatsApp, 60482495 con el código del país 506. 60482495, porque estamos teniendo problemas con el internet, pero bueno, la mejor forma es usted para avisarnos. Muchas gracias. Bueno, vamos a empezar, y el tema de hoy, ¿puede Dios darnos pruebas que nosotros no, más que de lo que no podemos soportar? Así es. Y tal vez suena raro, pero ¿podrá Dios? Y el podrá Dios suena, Dios hace lo que quiere y puede hacer lo que quiere. Entonces, ¿desearía Dios que tengamos una prueba mayor de la que nosotros podamos soportar? Esa fue la pregunta que quedó sobre la mesa. ¿Qué pasó, muchachos? Esa ha sido la pregunta que nos ha tenido toda la semana dándole vueltas. Y creo que la hemos abordado de diferentes maneras. Yo, una de las dudas o una de las interrogantes que me planteó esto fue preguntarme a mí mismo, preguntarme en la Biblia si prueba y tentación y tribulación es lo mismo. Porque en ocasiones parece que sí, luego he encontrado que tentación... Viendo esos ajustes, qué bueno que tenemos el WhatsApp y que hay gente que está viendo en vivo en este momento, porque es totalmente solucionable. Y también ahí llegó Daniel con nosotros. Voy a intentar solucionar ese problema mientras ustedes continúan viendo a ver cómo, viendo a ver, no, ese viendo a ver es costarricense, pero no es natural mientras ustedes pueden poner sobre la mesa un poco lo que es el tema. Entonces voy a ver el tema del micrófono. Y le agradecemos por su paciencia. Qué bueno que podemos tener WhatsApp. De paso le comparto el número 60482495. Si vive en Costa Rica sabe que tiene que agregarle 506, y si nos sintoniza desde otro país le agradecemos muchísimo. 506 6048 2495. Así es, Owen. Hemos puesto una pregunta al aire sobre la mesa que dice: si Dios desearía que tengamos una prueba mayor de la que podamos soportar. Pero antes de eso, muchachos, les voy a compartir un WhatsApp que hemos recibido de una persona de Argentina.
Y qué bueno, porque hemos recibido varios mensajes de diferentes lugares, pero este hermano de Argentina dice así: esta vez tengo que disentir. La gracia de Dios perdona todo, pero es un absoluto que no podemos alcanzar ni aun siendo hijos casi perfectos. Esto es como argumentar que debemos aceptar sin discutir que seamos sacrificados junto a nuestros hijos por nuestra convicción cristiana, como Cristo lo hizo. Obviamente, esto es lo que digo porque me toca en carne propia, no lo disimulo. Voy a aclarar que la persona que me escribe es divorciada y vuelta a casar, y voy a evitar dar su nombre. Y cuando uno pasa por una triste experiencia como un divorcio, existen muchísimas situaciones inimaginables. Ahora sigue diciendo: situaciones inimaginables que están fuera del alcance de cada uno. Ahora, si me tomo de tu definición, la gracia de Dios perdona todo, no en el sentido de liberarnos de toda obligación, sino de darnos una nueva oportunidad después de un fracaso o desgracia no buscada ni deseada, espero lo tomes como parte de un amigo y con toda franqueza y transparencia. Quizás sirva para ver desde otro ángulo una situación muy dura y difícil que hoy se da lamentablemente con mucha frecuencia dentro del ámbito cristiano. Le contesté la pregunta por WhatsApp y luego me dice: la verdad es que uno alcanza a ver desde otra dimensión las cosas, si uno es sensible, hasta comprender el porqué del misericordia quiero y no sacrificio. Él vio con nuestra sabiduría y nuestra dureza de corazón la limitación humana. De allí que uno entiende por qué David era conforme al corazón de Dios, habiendo hecho todo lo que hizo. Inentendible para nosotros, pero nuestro Dios tiene otra forma de ver y medir las cosas, en especial nuestros corazones, que indudablemente dista mucho de nuestras reglas de medida. Así que, y me da permiso para compartirlo, dice después que sería un gusto ser parte de esta mesa cuadrada. Y mi querido amigo, es un gusto, y sos parte de esta mesa porque todos nuestros televidentes son parte. Así que, muchachos, me voy a tomar el tiempito para aclarar. En primer lugar, volvamos a redefinir gracia. La gracia viene por medio de Jesucristo, o sea que la gracia de Dios es Jesucristo mismo en persona viniendo a la tierra, y luego es el mismo cielo viniendo a nuestros corazones. La gracia la podemos definir como bondad, como algo que no merecemos, y siempre Dios nos da aquello que no merecemos. Es muy cierto lo que dice Edwin: la gracia de Dios perdona todo. O sea, Dios, ¿qué cosa no nos perdonó Dios? Cuando pensamos en esto, el apóstol Pablo, entre muchos otros lugares, dice en Colosenses capítulo 2, versículo 13: y a vosotros, estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonando todos los pecados y anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Y hay muchos otros versículos que hablan del perdón total que obtenemos por gracia. Pero también es entendible que por la dureza del corazón del hombre pasan todas estas situaciones. Y quizás no nos expresamos, y en particular no me expresé bien en esto. La voluntad de Dios absoluta y la voluntad de Dios permitida. Bajo ningún punto de vista Dios quiere que las personas se divorcien. Pero Dios permite esto porque aún así nos muestra su gracia, dándonos la oportunidad de ser restaurados. No es nuestra intención en este programa juzgar, sino justamente aprender a restaurar. Y yo sé y tengo personas muy amadas que se han divorciado, que han pasado, como dijo nuestro amigo, por la desgracia de tener que enfrentar eso. Y solo el que lo pasa sabe lo que se enfrenta. Lo bueno es que la gracia de Dios es la que restaura. Y una vida tiene que ser restaurada. Ninguno de los que estamos en esta mesa, ninguno de los cuatro, solo dos, sabemos que estamos casados, pero ustedes, muchachos solteros, tampoco están exentos de pasar por algo así. Lo importante es nuestra íntima relación con Dios, continua,
Y también es importante entender que nosotros no somos el sacerdote para cuidar la comunión de Dios o con Dios de nuestras esposas. Eso es personal de ella. Simplemente eso de ser el sacerdote es algo que se dice, pero no se puede, no podemos contextualizarlo. Ahora, también es importante entender que estamos para restaurar. Entonces, la respuesta a mi amigo es, en primer lugar, es difícil la situación. Nosotros no pasamos por ahí, pero no tengo duda que restauró su vida y lo va a seguir haciendo. La gracia de Dios siempre restaura, siempre restaura. Y es cierto, el único que perdona absolutamente todo es Dios. ¿Por qué? Porque nosotros, los seres humanos, guardamos las cosas que nos impactaron y a pesar de perdonar, siempre recordamos. Pero debemos aprender a perdonar como Cristo nos perdonó. ¿Qué perdonó Cristo? Todos nuestros pecados. ¿Y dónde los puso? En la cruz. Entonces, ese es el desafío: ir a la cruz y perdonar como Cristo perdonó. No da el tiempo para contestar todo. Yo le contesté en forma personal, pero con mucho gusto a cada uno de ustedes que se comunique al 506 60 48 24 95 o a nuestro correo capacitandosantos@gmail.com. Vamos a contestarle. Ahora sí, Owen. Ahora sí, volviendo ya al tema inicial que empezamos hoy, es si Dios nos da pruebas más grandes de las que podamos soportar. David, si quiere resumir un poco lo que hemos discutido hoy desde un principio. Ok, gracias, Owen. Al principio hablábamos, que se nos cayó un poquito, sí me oigo bien. Hablábamos de las palabras prueba y tentación. Nos explicó un amigo nuestro, ¿verdad? Sabe bastante de griego y hebreo, que la palabra es la misma, siempre. Sin embargo, según el contexto, podemos cortar la línea y decir, bueno, esto se refiere a tentación y esto se refiere a prueba. También resumimos que podemos decir, sí. Yo quisiera también enfatizar de que aquí vamos realmente a un versículo en específico, hablando ya de esto y entrar lo de tentación, porque estaríamos hablando de lo que es 1 Corintios 10:13. Para leerlo rápidamente, dice: nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Y es eso lo que vamos a basar el tema de hoy. Lo que pasa es que normalmente escuchamos desde el púlpito que se nos dice: ningún papá le va a dar a un hijo una caja muy pesada. Entonces Dios nunca nos va a poner una prueba mayor de la que nosotros podamos soportar. Y esa es la enseñanza generalizada en los púlpitos de hoy, ¿verdad, muchachos? Ustedes Cierto. lo han escuchado, ustedes tienen tiempo de estar en una iglesia. Entonces, ya creo que tienen un concepto diferente, pero ¿qué piensan? Porque miren, hay personas que hoy en este momento nos están escuchando y que dicen que la vida cristiana es dura. ¿Escucharon eso alguna vez? Claro. Otros dicen que los mandamientos del Señor son tan difíciles que una vez que recibís a Cristo, perdés los amigos, perdés el trabajo. Pobrecito yo. Pero si eso fuera así, yo no quiero tener un Dios así. ¿Ustedes? Está encendido, Dani, dale tranquilo. Bueno. Me querían dejar solo, ¿eh? No. Bueno, buenas noches. Primero que nada, tal vez si vamos a Segunda de Corintios, capítulo 1. Lo que pasa es que si vamos a 2 de Corintios capítulo 1, y no quiero retarte como un oyente nos dijo, pero entraríamos directamente a esquivar el versículo que Owen nos pone, porque la Biblia está diciendo que no nos sobreviene ninguna tentación que no sea humana. Y es el apóstol Pablo hablando. También la Biblia dice que muchas son las aflicciones del justo. También la Biblia dice que en el mundo vamos a tener aflicción. Ok. Entonces, bueno, en ese caso podemos tal vez ver la opinión acá del doctor Dobson, que va ligado con ese versículo que tocaba Owen, y dice que en el momento en el que nosotros somos probados o tentados,
que lo que destruye nuestra fe, lo que hace trizas nuestra fe es la confusión. En el momento, si bueno, Raúl no me dejó ir a ese versículo, pero si hubiéramos ido... Te dejo ir a ese versículo, A y ese- después si diciendo no hay drama porque total estamos en vivo y podemos arreglarlo. Si hubiéramos ido a ese versículo, No, o podés ir al vamos versículo. ahí podemos ver cómo Pablo sí está entendiendo la razón por la cual él está teniendo una prueba que es mucho mayor de lo que él puede soportar, en donde cuenta sobre su viaje en Asia. Pero les quiero leer esta partecita acá. Dice: el espíritu humano es capaz de resistir una enorme cantidad de aflicciones, incluso al encontrarse ante la perspectiva de la muerte, si las circunstancias tienen sentido. Muchos mártires, prisioneros políticos y héroes de la guerra han ido a sus tumbas con gusto y llenos de confianza. Comprendieron el sacrificio que estaban haciendo y aceptaron lo que eso significa en sus vidas. Esto me recuerda a Nathan Hale. Momentos antes de que lo ahorcaran, les dijo a sus verdugos ingleses: lo único que lamento es que solo tengo una vida que dar por mi patria. Entonces él entendía, en este caso este hombre entendía que había una razón, como hablábamos ahora cuando cortamos en ese tiempo que tuvimos los problemas, que había una razón mucho mayor, y que valía la pena dar la vida por eso y ser probado de tal manera que fuera angustioso, y en ese momento no era tan poderosa esa prueba para bajarlo, porque sabía que lo que venía después era algo que lo... Entonces, ¿qué le dirían a ustedes a una persona que si le acaba de morir su hijo, o que entra al consultorio y el médico le dice: te felicito, tengo una buena noticia que darte, tenés cáncer, tenés 50 años, hijos y una excelente esposa, y fíjate que ella se va a volver a casar porque te vas a morir? Tenés 50 años, ya sos un viejo, te quedaste sin trabajo. ¿Tiene respuesta? Normalmente te dan ese versículo. ¿Qué versículo? Normalmente te dan ese versículo, siempre te recetan la Biblia. Siempre te dicen: no hay pruebas que no puedas soportar, Dios te da la salida. Porque lo que dijo Dani, teológicamente es correcto, pero no es práctico. Y no queremos algo práctico. Yo entiendo perfectamente y respeto al doctor Dodson, pero necesito algo más práctico, porque a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Hermano, usted va a morir mañana, pero eso es bueno porque va a ir al cielo y ahí no hay más dolor. Yo no necesito eso, ¿o sí? Se me ocurre, y no sé, me podréis corregir vosotros, que yo no puedo hacer nada. Ese es el punto uno, ¿verdad? Si algo así me ponía en la situación, tengo 50 años, no los tengo, me estoy poniendo en la situación, y me di una noticia así, creo que yo no puedo hacer nada. Y yo no tengo las herramientas para hacerlo. Lo único que sé, que tal vez yo no tendría la capacidad de contárselo a Daniel, pero lo único que yo sé como creyente es que conozco a quien sí puede hacer algo. Y no hablo de ir corriendo y obligarle, como a veces hemos visto, ¿verdad? Hermanos que obligan a Dios y oran de manera obligándolo a Él a que acomode las cosas a mi gusto. Me refiero que ante la noticia de algo abrumador y desesperante, lo único que puedo hacer es saber que Él me da paz inexplicable. Porque humanamente diría: es imposible que yo tenga paz después de algo así. Solo sé que si lo encuentro a Él, Él me va a poner paz aquí. Pregúntame cómo, no lo sé. Ahora, vamos a empezar por el principio, porque el versículo que utiliza Daniel es correcto, pero el que utiliza Owen también es correcto. Entonces, la Biblia no se contradice, ¿verdad? No. Entonces, vamos a tratar de complementar esto. Y para los que estudian la Biblia saben lo que es el contexto. Y si alguien nos está sintonizando y no sabe lo que es el contexto, es todo lo que está antes o después del texto. Cuando normalmente te dan un consejo bíblico, sacan un versículo y piensan que lo van a aplicar a tu vida porque es un principio que te va a ayudar. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. A los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. En el mundo tendréis paz. Pero hay que ver dentro de qué contexto. Y cuando voy a 1 Corintios capítulo 10, hay una palabra que se repite en los primeros 4 versículos. Cuando una palabra se repite es una palabra clave y dice todos, 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 todos. ¿Todos quién? Todos estuvieron bajo la nube, todos pasaron el mar, todos en Moisés fueron bautizados, todos comieron el mismo alimento espiritual, todos bebieron la misma bebida espiritual, hablando de Cristo,
Pero fíjense después, versículo 6 dice, mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciésemos cosas malas como ellos codiciaron. Ni seáis idólatras como alguno de ellos. ¿La idolatría es prueba o pecado? Pecado. David, prestar el micrófono. Pecado. Daniel lo tenía. Ahora, el pueblo se siente a comer y a beber y a jugar y fornicar. ¿La fornicación es prueba o pecado? Ay, es que estoy tan tentado que voy a fornicar. Pecado. Pecado. Tentaron al Señor, como vemos hoy por la televisión, gente que tienta al Señor y que le obedece al Señor y que hasta le pisa la cola al diablo, ¿no? El deporte favorito del cristiano, ni murmuren, como algunos de ellos murmuraron. ¿Prueba o pecado? Pecado. Cuenta que había un grupo de hombres caminando y les dice uno al otro, yo quiero que me cuentes todos tus secretos, cuáles son tus debilidades. Entonces este hombre dice, bueno, mi debilidad es esta y esta. ¿Y la tuya cuál es? Es que me gusta mucho el chisme. Y le gustaba mucho el chisme, entonces iba a murmurar porque le parecía que era algo normal, pero acá lo muestra como pecado. Ahora, si vemos todo esto, dice pecado. Vamos al versículo 14, dice, por tanto, amados míos, huid de la idolatría. ¿Prueba o pecado? Pecado. El versículo 13, que está en el medio, dice, no viene ninguna tentación. La palabra tentación es una palabra ambigua. Se puede traducir como prueba o como tentación. Entonces, ¿qué manda? Manda todo el contexto. Y todo el contexto me está hablando de pecado. Así que aquí no es prueba, sino que es tentación. Y Dios no puede ser tentado ni Él tienta a nadie. Y Santiago lo explica muy bien. Entonces, cuando nosotros caemos en pecado, caemos porque nos gusta. Caemos porque se nos da la regalada gana. ¿Por qué? Porque si somos salvos, tenemos el poder de Dios para decirle no al pecado. Y el versículo dice aún más, fiel es Dios, y eso es un atributo que nosotros podemos disfrutar. Dios, por su fidelidad, no permite que nosotros seamos tentados. Entonces, fíjense que todo el contexto a veces no se respeta y se dan consejos de acuerdo a un texto que no tiene nada que ver. Llevo toda la vida oyendo este pasaje de manera diferente, entonces, porque toda la vida lo que repetías, toda la vida lo usamos una y otra vez para que no hay nada que me esté pasando aquí en mi vida que supere lo que Dios puede mandarme, ¿verdad? Y lo que me estás diciendo, si te entiendo bien, es que todo se refiere a pecado, 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 y son pruebas de pecado. En otras palabras, nunca... Son pruebas de pecados. Ujú. Son pecados y son tentaciones. Y son tentaciones, espera. No hay prueba de pecado, porque imagínate, yo veo una mujer que no sea mi esposa, entonces porque es bonita, soy probado. No, eso no existe. Soy tentado y yo tengo poder para resistir la tentación. Lo que no tengo poder, para manejar yo la prueba. Pero tengo poder para resistir la tentación. Sí. Y la salida Dios la provee. Yo no sé vosotros, pero meditar en ese espacio me da una paz increíble. Porque tengo peleas con pecados con los que a veces siempre peleamos, ¿verdad? ¿Cuáles son? Porque yo tengo problemas con la murmuración. Porque creo que tú eres pero saber que Dios siempre, siempre me da la salida a eso, me consuela, me consuela. Porque vuelvo al mismo principio que antes os comentaba, que últimamente Dios está poniendo en mi corazón que no soy yo el que hace las cosas. Que siempre es Él el que me da el camino a mí. Y una vez... Muchachos, pregunto, ¿no? ¿Cuántas veces escucharon ustedes? Está pasando una prueba, hermano. Aférrese, pelee, no se suelte. ¿De dónde sacan eso? Por favor, en mi Biblia no está y mi Dios no es así. ¿Cómo que aférrese y no se suelte? Dios es Dios. Dios es Dios. Yo creo que eso de la verdad os hará libres no viene al caso exactamente, pero sí aplica. Recuerdo hace mucho tiempo, de hecho, cuando estaba en el seminario, don Raúl era mi profesor, que tenía una pelea siempre con el mismo pecador. Era una tontería, pero yo quería vencerlo. Y él me daba las clases el viernes.
Dice un oyente, simplemente muchachos, no es por retarlos para que después nos reciba WhatsApp diciendo eso. Ahí hay una linita verde. Si ustedes ven que no funciona, es porque no funciona el micrófono. Un oyente, le agradecemos 3 WhatsApp. Gracias, Katia. La otra es de Estados Unidos, que no la tengo identificada solo por el número, que dice el micrófono no suena, y alguien que sí que te conoce y el micrófono de David no suena. Así que empezá otra vez, cortito. Nos quedan muy pocos minutos para terminar el programa. Voy de nuevo, resumiendo. Yo no sé qué le hago a los micrófonos, pero son mi prueba. Sí. Contaba que hace unos varios años Raúl era mi profesor de teología en seminario. Y siempre que yo tenía la clase era la clase de vida cristiana con él. Así que cuando iba a clase salía cargado, como potente, ¿verdad? Había un pecado que yo quería ser santo en el seminario. No sé si a ustedes les ha pasado, pero yo quería ser santo yo. Así que tenía una agenda de crecimiento espiritual. No te rías, Daniel, de mí. Tiene una agenda de crecimiento espiritual en la que escribía cada una de las cosas y yo las iba a ir todavía no venciendo. entendías que ya era santo, ¿no? Yo no entendía eso, quería hacerlo yo. La cuestión es que siempre que tenía clase los miércoles iba cargado. Pasaba día con día, apuntaba en la agenda: hoy no pequé, hoy no hice esto, hoy no hice esto. Nunca pasó la semana en que yo volviera a clases de Raúl y yo le pudiera decir: Raúl, lo vencí mi pecado. Ahora me río, han pasado años, pero acercarme a la Biblia otra vez y recordar que Dios, y hablando de pecado, ya no de tentaciones, de pruebas, sino del pecado, de que Dios no me da algo que yo no pueda manejar, porque es Él el que lo maneja, me parece increíble. Vamos a ver si este sí funciona. A mí sí me funcionan los micrófonos, David. Qué bueno, gracias a Dios. 4 mensajes de WhatsApp, 1 de Estados Unidos, 3 de Costa Rica, al 60 48 24 95. Todavía David no habías entendido que ya sos santo. Un santo que a veces peca. Pero bueno, volviendo a esto, volvamos un poquito a pensar. Todo el contexto es pecado. Ahora, el Señor Jesús, Mateo 11, 28, dice... Anda buscando el versículo que compartiste antes. Acá tenemos por Facebook a alguien que se está comunicando con nosotros. Le agradecemos que nos avisen y vamos a contestar esa pregunta. Mateo 11, 28 dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, ¿y yo qué? Os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Vamos a utilizar ahora el versículo de Daniel, pero empecemos por el Señor Jesús. Yo no entiendo por qué somos enseñados a llevar la carga cuando el Señor dice: vengan a mí. ¿Quiénes? Todos. La invitación es sin ningún tipo de restricción. Todos vengan a mí. ¿Para qué voy a ir a Él? Y porque estoy cargado, me acaban de decir que me quedé sin trabajo, me acaban de decir que se murió un familiar. No doy más, Señor, estoy tan abrumado. Entonces, ¿qué hace el Señor? Toma eso y me hace descansar. Llevad mi yugo. Vamos a acordarnos un poquito lo que era el yugo. El yugo era de 2 animales que iban juntos, pero el yugo me habla de 2 cosas: de compañerismo y autoridad. ¿Por qué? Uno de los bueyes es el que guía, uno de los bueyes es el que lleva adelante. Entonces, en este caso, junto al Señor voy llevando el yugo. ¿Y qué pasa después? Tengo que aprender de Él, Él me da descanso y dice: mi yugo es fácil y ligera mi carga. Lo hacemos juntos. Eso de, hermano, no se suelta de la prueba, es una tontería. Porque si no te soltás, nunca sabes que abajo están las manos de Dios para sostenerte. Sin embargo, siempre se nos enseña: confíen en Dios, pero no se olviden de confiar en ustedes. Es antagónico el mensaje que la iglesia está dando hoy. Y no, es lo que escucho del púlpito: tienen que confiar en Dios, pero hagan las cosas ustedes. Eso es casi decir de que yo le doy el control a Dios, pero a la misma vez quiero agarrárselo de vuelta. Entonces es como dejar que Él maneje el carro, pero yo ahí peleando por la manivela. Y ya me imagino el carro ahí, 2 peleando por el control, el carro ahí. Como el cochecito que dice: yo quiero ser el piloto y que Dios sea el copiloto. No, Dios no quiere ser el copiloto de nadie.
Dios no es el tanque, no es la gasolina que se echa en el tanque o la nafta que se echa en el tanque. Él es el motor. Yo creo que a veces es una falta de entendimiento las pruebas, porque nos enfocamos en que es algo difícil, pero a veces suceden para romper nuestra propia autosuficiencia, que es lo que se da mucho hoy en día, que todo lo puedo hacer yo solo. Y va a llegar un punto en la que nos olvidamos de Dios. Entonces ahí viene Dios y nos recuerda para que lo busquemos más a Él, porque puede llegar a un punto en la que yo termino haciéndolo yo. Ya se trata solo de Owen y no Dios y Owen. Y ese momento difícil nos hace volver a buscarlo a Él, para que nosotros pongamos en Él esa carga. Daniel, te veo ahí concentrado, meditabundo y pensativo. Y acá siguen entrando mensajes de WhatsApp. Y bueno, qué bueno es que la gente nos esté escuchando. Y van varios los que entraron. Repito una vez más el número: 60 48 24 95 con el código de Costa Rica 506. Vamos al versículo de Daniel. Qué interesante, porque el apóstol Pablo unos capítulos antes dijo: nada, ninguna prueba va a ser mayor de la que puedan soportar. Sin embargo, Daniel nos acaba de leer en el capítulo 1 de 2 Corintios, un capítulo que me habla del Dios de toda consolación, el Padre de misericordia, el Señor que nos consuela, Cristo nuestra consolación. Prepara todo el terreno mostrando quién es el que consuela: Dios. Versículo 7 dice así. ¿Lo querés leer, Daniel, del 7 al 9? Dice: y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Ahora te das cuenta por qué quería Danielito empezar por el primer versículo de 1 Corintios capítulo 10, porque hay gente que no lee todo o se confunde en esta parte, pero dice algunas palabras interesantes aquí. Dice: fuimos abrumados sobremanera. ¿Qué significa abrumados? Tal vez le podés pasar el micrófono y nos quedamos nosotros con este, ¿qué te parece? Abrumado es una persona que está tan cargada con tantas cosas que no puede ni pensar. Nosotros en broma decimos: me quedé tildado. Cuando estás ahí no podés pensar, como nos pasó recién cuando nos fuimos del aire, que no sabíamos qué era, y no voy a decir porque me da vergüenza, pero tuvimos que empezar de cero a pensar y orar. Pero todos sabíamos la respuesta, pero no la sabíamos en ese momento. Estábamos tan abrumados, entonces uno no puede pensar con claridad. La prueba que el apóstol Pablo estaba pasando era tan grande que aún dice: perdimos la esperanza de conservar la vida. ¿Por qué? Porque era más allá de nuestras fuerzas. ¿Cuál fue el propósito? Y el propósito está claro aquí. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. La mayoría de los cristianos cometemos el mismo error y decimos: Señor, creo en ti, confío en ti, ¿cómo te ayudo? Y Dios no quiere ayuda. Cada vez que Dios permite una prueba, simplemente la permite para que esa persona pueda acercarse y conocerle de una forma más íntima. Tal vez pueden buscar conmigo algunos versículos, se los van a acordar, como el apóstol Pablo diciendo que echemos, el apóstol Pedro diciendo que echemos todas las cargas, el apóstol Pablo diciendo que pongamos en Filipenses capítulo 4 todas nuestras ansiedades. Y lo conocemos, pero es que no lo hacemos. Es difícil de decir: Señor, te toca a vos. Y siempre quiero ver mi parte
parte. Una de los WhatsApp que recibimos de la semana pasada, me decía el muchacho, no estoy de acuerdo con usted, porque la Biblia dice que no me tengo que casar con una persona que no sea cristiana. Pero a mí me funcionó. Sí, pero la excepción no hace la regla. Lo que es prohibido es prohibido. Entonces a veces nos vemos por lo que, bueno, yo siento esto, yo siento aquello, pero eso está prohibido. Que a él le funcionó no quiere decir que la excepción haga una regla. A veces queremos hacer así, ¿no? Pero es normal que si tenés un problema venga alguien y te llene de versículos bíblicos animándote, en lugar de llevarte a conocer a Dios y dejarte solito, que conozcas a Dios. Simplemente necesitas a veces un abrazo y la compañía de un amigo, ¿no? Antes, la verdad, me gustaría compartir con eso, porque yo siento que en ese mismo programa, en ese mismo momento tuvimos nuestra prueba. Y en medio de del descanso, en medio del descanso, ahí, sí, estábamos abrumados, estábamos viendo cómo resolver todo y ¿qué sucedió? No servía. ¿Por qué? No sabemos. Tomamos, no, ya sabemos, pero no funcionaba. Pero nos detuvimos un momento y ahí fue, o sea, de nuestra parte no pudimos hacer nada, nos detuvimos, oramos, le dimos el control a Dios y en este momento ahora estamos en vivo. Y también le agradecemos a todos los que nos han ayudado con los problemas de sonido, pero aquí estamos. Y es eso lo que yo siento, que para eso son las pruebas. Nos están viendo, Daniel, si me acercas el micrófono, nos están viendo en este momento de Porteña, es un pueblo de Argentina, en Córdoba, así que... Wow. Saludos a todos, sí. Qué bueno que Carlos y la iglesia ahí nos están viendo, me acaban de poner por Facebook. Excelente. Ok, sí, no, con el versículo que tocaban de Romanos 8:28, justo esta semana están dando una enseñanza del doctor Stephen Davis sobre este versículo, y decía que es errado, como decían ustedes, cuando usamos este versículo como un medicamento, como una píldora, que me siento mal, estoy pasando por alguna aflicción, bueno, tómese 3 de Romanos 8:28 y en la mañana, y tómese 2 de Filipenses 4 en la tarde y listo. Y dice que qué raro cuando hacemos esto, ¿verdad? Ciertamente sí hay aflicciones, ciertamente sí hay pruebas, pero podemos confiar en Dios. Decía él algo me llamó mucho la atención, que decía que la palabra o la afirmación que nosotros vamos a hacer en el cielo mayormente va a ser: con razón pasó esto. Con razón pasó esto. Por eso fue que yo perdí aquel programa. Por eso fue que no pude entrar a aquella universidad. Por eso fue que me agarró tarde. Entonces, ¿cómo en Romanos 8:28 más bien podemos ver la soberanía de Dios, sobre todo, y saber que va a estar al control de nosotros, y cosas que en realidad aquí no vamos a poder entender? Pero ligando este versículo de Corintios, y con lo que dice aquí este señor en este libro, el señor Dobson, puedo yo ver aquí que para Pablo sí tenía sentido lo que estaba pasando, porque ya cuando él entendió que lo que le estaba enseñando Dios era que necesitaba confiar en él, y por él mismo no podía pasar esa prueba, ya tuvo sentido para él la prueba y entendió por qué estaba pasando por medio de la tribulación, y ya no estaba esa confusión que lo iba a atormentar. Ahora, Dani, está bien lo que decís, pero ¿en qué momento podés entender? ¿Cuando estás pasando la prueba o después? No, eso es, no quiero decir relativo, que vemos en el mensaje de la semana anterior, porque hay objetividad, pero si yo puedo entender en el medio de la situación o al final de la situación, no, o sea, tendría que ver la situación que esté. O puede ser que no lo entiendas acá. O puede ser que no lo entienda acá. O sea, yo sé que es muy fácil decirlo y entiendo el punto de lo práctico. ¿Será Daniel que no hay que entender, tal vez? ¿No es requisito confiar en Dios, entender para confiar en Dios? Yo creo que ahí ya vendrían a lo que pienso yo es nuestra relación con Dios, y ahí vamos aprendiendo a vivir con Él.
al principio va a costar, no vamos a entender, vamos a preguntar por qué, vamos a querer saber por qué. Puede llegar a un momento en la que Dios ya tiene el control, nosotros no necesitamos saber. Pero ¿acaso está mal preguntarle a Dios por qué o quejarse? No está mal preguntar por qué. Pero ¿qué me estás diciendo, Owen? Continuamente escucho decir, no se queje con Dios, no le pregunte el por qué, pregúntele el para qué. La verdad, ¿para qué? Si preguntamos ¿para qué? Yo siento que Dios eso nos lo mostrará eventualmente. Conforme vamos caminando con Él, nos daremos cuenta nosotros mismos viéndolo conforme avanzamos. Es como, mira, ya entendí. Se puede preguntar por qué también. ¿Te puedes quejar con Dios? ¿Te puedes quejar con Dios? Sí. 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 ¿No es irreverencia quejarse con Dios? Ahí irreverencia no sé, porque aquí lo que queremos, o sea, lo que yo siento yo y lo que yo aplico, bueno, no aplico, sino trato de vivir es una amistad con Dios. No una relación de que Dios es una persona a quien yo sigo o de lejos, sino una relación de intimidad, de cercanía. Y probablemente aún si yo me quejara verbalmente, Él sabría lo que tengo en mi corazón. Entonces, mejor decírselo a que Él, así yo lo pienso. Así es, aún el mismo salmista dice, escucho, Dios, mi queja. Y es interesante porque a veces cuando vamos a atravesar la voluntad de Dios no nos gusta y decimos palabras como estas: si puedes, pasa de mí esta copa, pero que sea tu voluntad. Pero qué justo, ¿no? Porque fue el Señor el que dijo eso. Cuando yo estoy pasando una prueba, tal cual como dijo Owen, si yo no se la digo verbalmente, me estoy quejando en mi interior. Y como con Dios no se puede ser hipócrita, Él sabe lo que pienso. Lo que pasa es que a veces se crían hipócritas diciéndole, cuidado con esto y cuidado con esto, porque se maneja un Dios distante. Pero Dios no está distante, ni es el viejo de la bolsa que está con un palo para darte cada vez que te equivocas. Pasa de mí esta copa si quieres, entonces. Y esa es la victoria, concluyendo. Esa es la victoria de la prueba. Cuando te acercas a Él y dices, no entiendo, o entiendo un poquito, no sé por qué ocurre, pero haz lo que tú quieras, ¿de acuerdo? Cuando yo soy capaz de poner mi vida delante de Él y decir, haz lo que tú quieras. Ahora que tocamos este tema, me encanta notar, porque no sé si os ha pasado alguna vez que ha venido alguien con problemas grandes a preguntarte y yo vuelvo a ver mis herramientas teológicas y yo digo, bueno, es que yo nunca me he divorciado, yo no puedo aconsejarlo a él. Es que a mí nunca se me ha muerto un hijo, yo no puedo hablar con él. De hecho, antes vino a la iglesia, antes vino alguien y me contó una historia tan triste que yo decía, yo nunca he pasado por eso. Pero saber que yo siempre tengo que llevarlo de la mano y acercarlo delante de Dios y decirle, ahí está, pregúntele, hable con él. Eso nos facilita la vida a todos, porque no es muy complicado lo que tienes que hacer para aconsejar a alguien. Solo toma su mano, acércalo delante de Dios y dile, hable con él. Ahí está. Filipenses capítulo 4, versículo 4. No sé si van a estar de acuerdo conmigo, pero yo encontré algo acá que me ayudó muchísimo. Dice así: regocijaos en el Señor cuando todo les vaya bien. Si en algún momento las cosas les van mal, quéjense. ¿Qué versión es esa, Raúl? ¿No es esa? Ok. Dice, regocijaos en el Señor siempre. Siempre. Y otra vez digo, regocijaos. Entonces, dice siempre, acá sí que es un absoluto, ¿no? Ahora, Raúl, ¿no sería hipócrita? Escucha lo que sigue entonces. Vuestra gentileza sea conocida delante de todos los hombres. ¿Por qué? Porque el Señor está cerca. Y a veces se enseña este versículo como que el Señor está cerca en cuanto a la venida de Cristo. En algunas Biblias de estudio inclusive lo vi como versículo profético. Disculpen, el contexto no me habla de eso. El contexto me habla de la cercanía que Dios tiene a mí en ese momento. Con todo el respeto que me merecen los autores de la Biblia de estudio. Claro. Porque después dice, por nada estéis preocupados o afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. ¿Cómo? Con gratitud en mi corazón, acción de gracias. En otro lado vamos a la Biblia y dice, dad gracias en todo. ¿Por qué? Porque esa es la voluntad de Dios. Antes de seguir leyendo,
la parte más difícil para mí cuando tuve un diagnóstico de salud complicado fue decir gracias Señor, aunque no lo entiendo. Aunque hubo algo más difícil, escuchar todo lo que la gente decía que no tenía nada que ver con Dios. Versículo 7. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, tiene que sobrepasar. ¿Por qué? Porque si la prueba no es más grande de la que yo puedo soportar, entonces no necesito a Dios. La hace solo. Y trabajaría por mi propia habilidad. Yo me las arreglo, Señor, no te metas conmigo. Entonces, la prueba me sobrepasa. Y la paz de Dios me sobrepasa. Ahí es donde Dios empieza a trabajar. Digo, Señor, haz lo que quieras, estamos juntos y tenés el control. Pero si el cristiano quiere tener el control como tal, está bien. Ahora, Raúl, tengo una pregunta un poco personal hacia ti. Eres pastor, acabas de cumplir 15 años de ministerio en Costa Rica. Todo se ve fácil, ¿verdad? Uno ve a Raúl y dice, wow, yo quiero ser así de mayor. ¿Cuánto tiempo te costó? 52 años. ¿Cuánto tiempo te costó ponerte delante de él y decir gracias después de saber que estuviste enfermo? ¿Fue algo sencillo o en realidad fue un proceso? No, para nada. La primera reacción es ¿por qué me toca a mí? Y tenemos inclusive, si lo buscas, Daniel, tenemos justamente un testimonio muy lindo que nos mandó Jonathan y nos dio permiso para compartir. ¿Lo tenés a mano? Lo vamos a buscar de alguna manera. Pero la primera respuesta, fíjense muchachos en el grupo de WhatsApp si ustedes encuentran el testimonio de Jonathan que todos recibimos. En el de la mesa cuadrada creo que era. Ahora, me costó porque yo pensaba, ¿lo encontraste? Perfecto. No hay problema, yo lo voy a buscar. Me costó muchísimo, ¿por qué? Porque uno siempre se pone místico y piensa que ¿por qué me tiene que pasar a mí? Pero la Biblia dice dar gracias en todo. Entonces, cuando entendí que ya no podía, dejé la religión y la rutina de lado, empecé a disfrutar a Dios. Qué bueno, acá está el testimonio de Jonathan que fue publicado en nuestro Facebook por el equipo justamente de la mesa cuadrada. Y dice, Jonathan Granado, si tenemos permiso de él para dar nombre y apellido. ¿Podrías leerlo, Daniel? Se escucha ahí, sí. Me quedé pensando cuando hablaban en el programa de cómo hablar a una persona con una enfermedad. Comparto mi experiencia. Primero una fase de reclamo y negación increíble. ¿Por qué yo y no otro? Tantas personas en el mundo y me pasa esto a mí. En cierta forma uno siente que el mundo se acabó y uno llega a echarle la culpa a Dios. Cuando si quisiéramos responsabilizar a algo o a alguien, ese debe ser el pecado, el cual entró al mundo por el hombre. Si pensamos, Dios nos creó perfectos a su imagen y semejanza, y por causa del pecado, el mundo y nuestros genes también se han ido degradando gradualmente, dando lugar a múltiples enfermedades, guerras, desastres, entre otros. Dice ya terminando, si hay que enojarse con algo, es con el pecado, no con alguien. Dios, quien es todopoderoso y misericordioso. Claro, no fue fácil para mí comprender esto hasta que Cristo llegó a mi vida para demostrármelo, y luego un día, gracias a una charla con mi amigo Raúl, después de orar, pude dar gracias a Dios por estar enfermo. Suena raro dar gracias a Dios por la enfermedad, pero recordemos que 1 de Tesalonicenses 5:18 dice, dar gracias en todo. La enfermedad puede convertirse en una oportunidad para aborrecer más el pecado y acercarse más a Dios. Gracias amigos por recordármelo. Creo que increíble lo que para nuestra mente pensar que alguien puede tener gratitud, pero a veces pensamos y hablamos mucho de milagros, y uno de los milagros es cuando Dios transforma nuestro corazón, ¿sí? Este hermano que es misionero en Córdoba, Argentina, Carlos, dice, buen tema, vareo, cargar, afligir, angustiar, se utiliza en 2 Corintios, otra vez
Cataponeo significa fatigarse con actividad, quedarse exhaustos con actividad. Dos palabras para abrumados y se traducen en Hechos también, capítulo 7, versículo 24, como oprimidos. Lindo tema para la mesa. Muchas gracias, Carlos, por tu aporte. Sabemos que estás pasando un momento difícil de salud y vamos a tomar un minutito también para orar por vos, tu salud y el ministerio que haces antes de cerrar el programa. Tenés micrófono ahí. Bueno, ya estamos de tiempo con el tema. ¿Algo más que mis amigos quieran compartir? Yo simplemente comparto mi corazón y les digo que si están pasando una prueba, dejen toda religión, rutina, tradición de lado. Y a veces pasa esto. Estás pidiendo, Señor, ayúdame, y de golpe estás en una montaña. Es una historia que escuché. Señor, ayúdame. Entonces el Señor manda un barco y decís, no, Dios me va a ayudar. Y seguís en la montaña y rodeado de agua. Entonces el Señor manda una lanchita para que venga. No, el Señor me va a ayudar. Te manda un helicóptero, el Señor me va a ayudar. No seamos místicos. Nuestra ayuda es Dios. Lo que tenemos que creer es que Él es nuestro ayudador. En lugar de decirle, Señor, ayúdame, disfrutar su ayuda. Dar gracias en todo. Y termino una vez más el versículo, leo una vez más el versículo. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La paz de Dios llega a nuestras vidas. Entonces cierra con esto y recordad de que vamos a orar por Carlos antes de terminar el programa. Bueno, vamos a pasar a un tiempo en la que vamos a responder unas preguntas pendientes que tenemos de nuestra audiencia. Y voy a pasar a la pregunta que tuvimos la semana pasada, que no tuvimos la oportunidad de responder, a Raúl. Otra vez yo, ¿cuál era la pregunta? La de los pastores. La de los pastores. Sí. Efesios, eso me pasa por ser el más viejo, porque yo no soy el que más sé. 4:11 de Efesios está hablando de la iglesia y cuando se constituía la iglesia. Versículo 7 dice, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautivo a la cautividad y dio dones a los hombres. Y esto de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primeramente a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Antes de responder esto, David va a explicar algo aquí. Hay varias líneas teológicas que se rompen la cabeza por saber qué es eso de llevar cautivo a la cautividad y que el Señor bajó a las partes más bajas de la tierra y todo lo demás, pero David, vos lo explicaste excelente y esa predicación está en nuestro canal de YouTube. Para mí fue increíble porque Dios puso esta parte en mi corazón para enseñar un día y yo decía, Señor, no, esa es muy difícil por las líneas teológicas, y yo diciendo, bueno, voy a explicar esto así, no, porque si el otro cree diferente va a saltarme con este versículo. Pero resulta que una vez viendo National Geographic, Discovery Channel y todo ese tipo de canales, me fascina la historia antigua griega, ¿verdad? Y descubrí que los griegos todo lo explicaban mediante dioses, porque es lo que tenían, ¿verdad? No sabían nada del Dios verdadero. Entonces pensaban que había un gran dios llamado Titán y que estaban todos los titanes por ahí. Eran muy fuertes, increíblemente poderosos, pero un poquito tontos. Después tuvieron varios hijos y están los dioses que conocemos, ¿verdad? Zeus, el del mar, el de aquí, el de arriba, y Hades, el del infierno. Entre todos vencieron a los titanes y los amarraron en un volcán. Entonces no hay nadie más grande que esos dioses. Y os estoy contando lo que pensaba un griego en aquella época, justo en este tiempo. Cada uno le oraba a diferentes dioses. A mí me cae bien Zeus, yo soy pescador, voy a hablarle al del mar, yo soy de aquí, pero nadie le hablaba a Hades nunca, porque todos le tenían miedo. Hades era el dios del infierno, era el dios de la muerte, el dios de abajo de la tierra. Y tenían leyendas incluso de gente o semidioses que habían ido a pelear con Hades, pero nadie volvía, porque nadie que muere vuelve. Entonces la gente tenía templos para Hades, pero Hades ni siquiera era mencionado, nunca nadie le rezaba a él, nunca nadie quería saber nada con él, porque era miedo alrededor de él. Y de repente, dándome cuenta de esto, me acordé del versículo que dice que él llevó cautiva la cautividad y que bajó hasta allá. Entonces, pensando como pensaba un griego, tuvo que haber sido algo como wow,
no hay nadie que pueda vencer a Hades, pero ese Jesucristo que me están contando bajó hasta ahí, lo tomó todo y lo hizo libre. Este versículo para un griego, para nosotros no, pero este versículo para un griego resolvía los mayores enigmas de toda la vida de ellos. Y eso me pareció increíble, la manera en la que Dios les hablaba a ellos de una forma práctica, de una forma real. Eso es más o menos el resumen, Raúl. Gracias, te pedí eso porque normalmente la gente se revienta la cabeza pensando y leyendo una Biblia de estudio y la otra Biblia de estudio y el otro comentarista, pero no vamos al contexto de la época. Otra vez, el contexto manda, ¿sí? El contexto manda. Y en esa época los griegos pensaban así. Volviendo a... Dice, y el mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Y la pregunta era si podía haber un pastor, ahora la busqué, si podía haber un pastor que no era maestro. Y si un pastor tenía que tener sí o sí el don de presidir. El don de presidir. El don de presidir es el don de liderazgo. El que preside lo haga con solicitud, dice el apóstol Pablo. Entonces, y presidir no es el que preside en la iglesia y mueve la mano, que a veces ni sabe lo que mueve, ¿no? Presidir es tomar a las personas, es no saber hacer algo, pero buscar las personas exactas que hagan lo que necesitas que hagan. ¿Sí? Porque el sabio se rodea de sabios y se hace más sabio. Por eso están ustedes acá, muchachos. Entonces, el don de presidir es colocar a las personas en el lugar. Ahora, ¿puede un pastor pastorear sin el don de presidir? Mi convicción personal es que no. ¿Por qué? Porque justamente, si voy a capacitar a los santos para que hagan el ministerio, yo debo reconocer que él tiene el don de pastor y colocarlo a pastorear. Debo reconocer que él tiene el don de maestro y colocarlo como maestro. Y debo reconocer que él tiene el don de servir y colocarlo como servir. Recordemos que un don espiritual es una habilidad o una capacidad dada por Dios simplemente para poder servirle. Qué bueno, porque también parte de su gracia. Dios nunca te pide algo sin capacitarte para hacerlo. Ahora, un pastor puede no ser maestro, pero sí debe ser apto para enseñar y está dentro de los requisitos de Timoteo y Tito. Un apto para enseñar no es maestro, pero enseña bien y tiene buen testimonio. Acá está hablando de pastores y maestros y hay siempre un conflicto si habla de por separado o juntos, porque también podría decir un pastor maestro. Pero mi experiencia personal es que no necesito ser maestro para ser un buen pastor. Hoy se cataloga al pastor como la persona que está en el púlpito y predica bonito, pero el pastor tiene que oler a ovejas, no a púlpito. Si una persona no huele a ovejas es porque no está con las ovejas, entonces es pastor de púlpito. Y es lo mismo que ser un pastor telefónico. Entonces dice pastores y maestros. Puede ser un pastor, para terminar ya con esto, puede ser un pastor, no necesariamente maestro, apto para enseñar. Puede ser un maestro y no ser pastor, y ser un excelente expositor de la Biblia, pero no va a tener compasión por las personas. Conoce mucha Biblia, pero no tiene discípulos. Si ves una persona sin discípulos, no es un pastor. Quizás es un excelente maestro, pero nada más. Porque Dios nos mandó a ser discípulos. Y definitivamente todos nuestros dones son para el uso del Señor. Pero aquí en Efesios no me está hablando de dones como lo que nosotros tenemos, sino de los dones, tal vez me expliqué mal, me está hablando de dones para cuando se comenzaba la iglesia. ¿Por qué? Porque aquí me habla de apóstoles y profetas. Hoy no tenemos apóstoles, no tenemos profetas, pero tenemos evangelistas, pastores y maestros. Porque esto fue el Señor Jesús no proveyendo dones, sino proveyendo personas dotadas con esos dones para establecer la iglesia. Cuando se fundó la iglesia, estas personas eran necesarias. En el establecimiento de la iglesia, ahora que la iglesia empezó y estaba siendo formada, ya no necesito ni apóstoles ni profetas, porque ya cumplieron su función, tenemos la palabra de Dios totalmente completa. También tenemos una pregunta por ahí que nos compartió uno de nuestros de los que nos ven, pero la vamos a tener para la próxima. Ella pregunta ¿qué pasa con un pastor cuando sus hijos no andan en los caminos de Dios o no andan bien? Y esa la vamos a tener para la próxima semana.
Y también para recordarles que pueden visitarnos en nuestra página de Facebook, Capacitando los Santos, en nuestra página web, capacitandolosantos.org, y también nos pueden mandar mensajes por el WhatsApp 60 48 24 95, más el código del país Costa Rica 506 a principios. Y los invitamos a darle me gusta al video y suscribirse al canal. David. Excelente, Owen. Creo que íbamos a orar por alguien en especial, ¿verdad? Justo también. Un misionero que se llama Carlos Pinto, que está en Córdoba, Argentina, en Porteño. Y bueno, antes de orar por don Carlos, les recuerdo que para la próxima semana vamos a estar hablando de si una iglesia puede servir sin reglas. La pregunta del pastor. Y la pregunta del pastor. Si quiere don Raúl terminar con una oración. Don Raúl en Costa Rica, Raúl en Argentina y en otros lugares. Querido Dios, qué bueno es que tenemos toda tu vida en nosotros cuando te conocemos. Y muchas gracias, Señor, por cada momento donde nos abrumás con pruebas y te ocupás en una forma tan personal de sacarnos de ellas. Gracias porque es una forma de conocerte. Gracias porque es una forma de sentirnos más aliviados. Y bendito Señor, también en este momento te agradecemos por tener este medio para comunicarnos. Oramos por Carlos, oramos, Señor, por su salud. Pero Padre Santo, nuestra oración es que Él sea fortalecido en su hombre interior y que eso le lleve a conocerte cada día más. Gracias por su familia y el ministerio que desarrollan, en el nombre de Cristo. Amén. Gracias por sintonizarnos, por acompañarnos en esta noche. También les agradecemos por tener la paciencia y compasión con nosotros por los problemas técnicos que nos encontramos, que están fuera de nuestro control. Los invitamos a seguir viéndonos todos los martes a las 6:30. También 6:30 hora costarricense. Vamos a ahorrar nuestra cultura. Hoy empezamos más tarde porque somos ticos y los ticos a veces se nos demoramos. Nuevamente les pedimos disculpas por la demora y gracias por acompañarnos. Los invitamos siempre a hacernos preguntas por WhatsApp, por Facebook, por la página, por los comentarios de YouTube. Nosotros siempre estamos atentos. También si buscan o quieren hablar personalmente, también nos pueden buscar por esos medios en un mensaje privado. Muchas gracias y buenas noches a todos y muchas bendiciones.